Buenos días, somos estudiantes del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad EXI y hoy presentamos el prototipo digital de un sistema de extracción localizada de gases diseñado para talleres de blindaje automotriz. Este trabajo es desarrollado por el grupo conformado por Julián Bojacá, Jorman Jorge, William Vargas, Johan Flores, Daniel Vargas y Edwin Martín, bajo la dirección del profesor José Luis Orellana. El proyecto nace de la necesidad de mitigar la concentración de gases tóxicos, humos y partículas contaminantes que se generan en los procesos de soldadura de precisión y corte térmico de aceros balísticos. El área que diagnosticamos corresponde a un taller industrial de la empresa Armor Internacional en la ciudad de Bogotá. El objetivo principal es capturar estos contaminantes directamente de la fuente antes de que se dispersen y afecten la salud de los trabajadores o la calidad de los materiales. Desarrollamos este prototipo en entorno CAD, especialmente en SolidWorks, representando la solución a escala real. La arquitectura del sistema tiene una configuración de ramales equilibrados en forma de U, diseñada para atender 6 puestos de trabajo simultáneos, evitando zonas de estancamiento de aire y optimizando el espacio disponible en el taller. Buenas noches, yo les voy a explicar estructura, componentes y dimensiones. Dimensión geométrica. La red de ventilación tiene una longitud total de 24 metros. Se compone de una tubería principal o matriz fabricada en acero galvanizado, con un diámetro nominal de 20 pulgadas que equivalen a 0.508 metros. A esta línea principal convergen de forma simétrica las bajantes o ramales de captación, cada una con un diámetro de 6 pulgadas, es decir, 0.1524 metros. Esta diferencia de diámetros es fundamental para garantizar la continuidad y estabilidad del flujo de aire en todo el recorrido. Componentes esenciales. El sistema integra los siguientes elementos principales. Campanas cónicas. Son 6 unidades fabricadas en lámina galvanizada calibre 20. Su forma cónica reduce la turbulencia y optimiza la succión justo en la fuente donde se genera el humo. Conductos y bajantes. Tuberías rígidas de calibre 22 y 24. Usamos forma circular porque genera mucha menos fricción en el aire que los conductos rectangulares tradicionales. Accesorios. 12 piezas entre codos de 90 grados de radio amplio y derivaciones en forma de T, diseñados para suavizar el recorrido del aire y evitar remolinos que frenen el flujo. Otros componentes. También contamos con el módulo de filtración, que veremos más adelante, y la unidad de potencia, que es el extractor centrífugo encargado de mover todo el sistema. Bueno, buenas noches. Yo voy a explicar el principio de funcionamiento y velocidad del proyecto. ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento se llama extracción localizada. Funciona creando una succión controlada en el sitio. El sistema funciona con un extractor centrífugo de a la vez atrasados. Estos son movidos por un motor trifásico de 4 caballos de potencia, que al girar entre 1700 y 3500 revoluciones, el rodete genera una depresión o succión negativa que obliga al aire a moverse. El aire entra primero por las campanas, allí se calculó la velocidad adecuada de captura, pasa por las bajantes de 6 pulgadas y alcanza una velocidad de 17,27 metros por segundo. Después llega a la tubería principal de 20 pulgadas, donde la velocidad baja y se estabiliza en 12,43 metros por segundo. Antes de salir al exterior, el aire pasa por el módulo de filtración, donde usamos filtros MERV 13 que retienen el material particulado, y después el aire se libera a la atmósfera. Buenas noches, yo les voy a hablar hoy de los cálculos técnicos para el sistema de extracción de humos. En esta sección pues, se representan los cálculos técnicos realizados para el diseño del sistema de extracción de humos de soldadura, de un taller de soldadura. Pues primero se calculó el caudal del sistema. El caudal por campana extrae 1134 metros cúbicos por hora.
en el sistema cuenta con 6 campanas, por lo tanto el caudal total se acumuló multiplicando pues las 6 campanas y da un total de 6.804 metros cúbicos por hora. Posteriormente el valor fue convertido a unidades en el sistema internacional, teniendo un caudal de 1.89 metros cúbicos por segundo. El, el caudal del diámetro, después se calculó el diámetro del ducto principal utilizando la ecuación de continuidad. Se seleccionó la velocidad de transporte adecuada para el humo de soldadura y se despejó pues, mediante la ecuación de caudal. El resultado obtenido fue aproximado de 20 pulgadas para el ducto principal. Y la velocidad del aire durante el tubo principal se obtuvo que fue un caudal aproximadamente de 9.3 metros por segundo. La presión dinámica. Luego se calculó la presión dinámica utilizando la ecuación de Bernoulli. Se empleó que la densidad del aire y la velocidad del caudal anterior resultan de la presión dinámica, que fue aproximadamente de 52 pascales. Las pérdidas por fricción y accesorios. Las pérdidas por fricción fueron calculadas mediante la ecuación de Darcy. Para ello se utilizó el factor de fricción de longitud del ducto y del diámetro de la presión dinámica. El resultado obtenido fue que la pérdida aproximada fue de 41 pascales. Pérdidas por accesorios. Posteriormente, pues las pérdidas generadas por accesorios en el sistema, con todo lo del tema de costes y demás accesorios que tiene el sistema de extracción de humo, se tuvo que fue una pérdida de 0.9 por cada codo. Las pérdidas totales fueron aproximadamente de 429 pascales. Las pérdidas totales se obtuvo que las pérdidas totales fueron de 462 pascales. Posteriormente del ventilador, haciendo el cálculo con el caudal total y las pérdidas total, se calculó la potencia requerida para el ventilador centrífugo y se considera una eficiencia aproximada del 60% y la potencia teórica obtenida fueron cercana a 1.6 caballos de fuerza, por lo que se seleccionó un motor comercial de 4 caballos de fuerza para garantizar un funcionamiento seguro del sistema. Y pues durante la curva de caracterización, finalmente se elaboró que la curva de caracterización del sistema del ventilador centrífugo permitió determinar el punto de operación y verificar el componente del sistema de extracción, lo cual dice que pues tiene que la curva dio pues un potencial efectivo para extraer todos los humos generados durante el taller y durante las horas laboradas. Buenas noches, mi nombre es Julián Bojaca. Yo hablaré un poco de la validación técnica, en donde encontramos que una de las principales desafíos o retos en el diseño es el lograr que operen las 6 campanas simultáneamente sin ningún apoyo en extracción alrededor del ducto, sino en la parte final del diseño, en donde se implementa un motor de 4 caballos y un ventilador que trabaja a este régimen, en el cual pues evidenciamos que se tienen que hacer algunas reducciones, algunas ampliaciones en los ductos para que sea un trabajo constante y que tenga un régimen estable. Entonces tenemos que tener en cuenta que el extractor principal va a ser el que va a jalar todo el elemento y lo que principalmente manejamos es minimizar las pérdidas de presión, porque esto significaría un sobrecosto en cuanto a energía y pues una clara violación a las normas de extracción, pero pues que logramos superar de manera exitosa. ¿Cómo logramos esto? Pues logramos que tuviésemos un
régimen nominal sin sobrecargas y que el mecanismo o el ventilador trabajase de una manera constante y sin ningún tipo de atrofios en la extracción de material particulado de la soldadura. Es importante tener en cuenta que nosotros usamos el argón para la soldadura, pues usamos equipos MIG-TIC para el proceso eh, llevado a cabo y que finalmente cumplimos el artículo 101 de la Ley 9 de 1979 y así como los artículos 155 y 156 de la Resolución 2400 del 79, en donde menciona cómo son las leyes de funcionamiento y de operación de las campanas extractoras a nivel Colombia. Buenas tardes, entonces yo les voy a hablar lo que son beneficios del sistema. Logramos más que todo con este sistema principalmente erradicar las dispersiones libres de humos y gases. Antes que el aire contaminado suba por contaminación térmica y se esparza por todo el taller, causando así una contaminación cruzada. Tener en cuenta que al capturar el humo del origen, evitamos que esto suceda. El impacto también genera varios beneficios, por ejemplo, proteger el capital humano y salvaguardar las vidas de nuestros capacitores, evitando así enfermedades respiratorias y orientaciones de la exposición de gases de la misma soldadura. En la protección del producto, en los talleres de blindaje se usan recubrimientos de pinturas especiales y costosas. El polvo y el humo en la suspensión puede llegar a arruinar los acabados. El sistema requiere la cantidad de sistemas de los vehículos y los sistemas que se fabrican. Como conclusión final tenemos que el resumen del diseño que hicimos, se calculó y se validó un sistema eficiente, escalando así legalmente apto y generando así una solución técnica que llega a mejorar las soluciones técnicas de la cantidad de producción de Homer International. Y eso sería todo. Muchas gracias.